Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Como siempre, sí tengo la información. Fíjese que el tema de la consulta del 1 de agosto no es algo que le interese mucho al INE difundir. Se requieren 37 millones de votos para vincular a proceso a los expresidentes, más allá de lo que han cuestionado, de las ridículas posturas de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Marco Cortés, de los de siempre. El gran temor, quizás para todos ellos, es después de todo la vinculación a proceso, porque se trata de un tema de justicia, se trata de un tema de justicia social, de llevar a cuentas a los expresidentes. Bueno, esto implica una participación directa de la sociedad. Algún juez, porque eso no se ha planteado todavía, se habla mucho y se tiene que hablar, porque los medios de comunicación convencionales, los medios de comunicación, estoy hablando de radio, cine, televisión, radio, prensa escrita, los medios de siempre, los grandes consentidos del prianato, a ellos no les interesa, es más, les interesa dejar fuera de cualquier situación lo que es la consulta ciudadana o la consulta popular, que forma parte de un reclamo legítimo de justicia. No es el rollo de querer ejercer venganza, es hacer justicia. Yo quisiera saber si el Poder Judicial, una vez vinculados a esta consulta popular, los expresidentes de veras serán llevados ante las autoridades, porque también hay que ver que el Poder Judicial, los jueces, magistrados y ministros se han visto envueltos en problemas de credibilidad. Ahí tiene usted a Juan Luis González Alcántara Carrancá, el que mantiene libre y gozando de la vida al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Cuál juez o qué ministro o cuál magistrado se atreverá a darle un amparo a uno de estos expresidentes en cuanto sean vinculados a proceso? En el tema se han involucrado personas con bastante peso político y social, sobre todo. Pigmenio Ibarra, Noroña, el mismo Mario Delgado, Ricardo Monreal, bueno, Ricardo Monreal menos, pero fíjense que aparece Félix Salgado Macedonio. Dice, como el INE no hace propaganda, porque no la hace, dicen que hasta después del día 15, hasta el día 15 tienen ellos para empezar a hacer propaganda de la consulta. Por lo tanto, pues saque su credencial de elector, lo de siempre. Es Lorenzo Córdoba, es Lencho, es Ciro Murayama. A ellos no les interesa que el pueblo opine, de hecho, les interesa que el pueblo no opine. Mire, ahí está lo que acaba de dar a conocer en sus redes sociales el senador Félix Salgado Macedonio. El INE no está haciendo nada por promover la consulta popular, lo haremos nosotros. El domingo 1 de agosto hay que acudir a las urnas a depositar nuestro voto por el sí. ¿Estás de acuerdo que los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña vayan a juicio? Ya se imaginará todo esto. De acuerdo, sí, de acuerdo. Bueno, pues ahí hay una respuesta inmediata. Ellos son fifís, tú eres un pobre. Bueno, pues eso es cierto. El tema de la consulta es bastante interesante, porque es cierto que yo quisiera saber si estos personajes caricaturescos como el del Frena, como el propio Marco Cortés, que acusa al gobierno de persecución, bueno, que están contra todo y sobre todo, verdaderamente van a salir en su momento a defender a los expresidentes. De respecto a las boletas, usted debe conocer el procedimiento, y esto es parte de lo que funcionarios del INE, no Lorenzo Córdoba, no los Lorenzos, dicen respecto a esto. La distribución comenzará a partir del próximo viernes. Se estarán haciendo distribuciones simultáneas a varias entidades cada día en plazos muy recortados. Hay que recordar que la jornada consultiva se va a celebrar el próximo 1 de agosto. Entonces nosotros estamos en plenas condiciones de asegurar que tanto la documentación como los materiales que serán utilizados en cada mesa receptora obren en poder de las respectivas juntas distritales en tiempo y forma. Y bueno, para los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo en este momento, Daniel, ¿qué información van a encontrar en las boletas de la consulta popular? Sí, claro. Miren, voy a presentar aquí en cámara el diseño aprobado de la
de la papeleta que será utilizada para la consulta popular está adherida a un talón foliado de manera similar a las boletas que se utilizan en elecciones ordinarias, en las elecciones federales ordinarias. En este talón se incluye el folio para controlar la cantidad de papeletas que están en circulación. Asimismo, en el anverso de la papeleta se incorporan los datos de identificación tanto de la entidad como del distrito electoral correspondiente, la pregunta que fue avalada por la Suprema Corte, tal cual la avaló, literalmente se hace una transcripción de la misma, y las dos opciones de respuesta, que son el sí y el no. En la parte trasera se incorpora una breve descripción del tema de trascendencia nacional que está siendo objeto de la consulta, y se hace la descripción en lenguaje muy ciudadano. Y bueno, para las personas que no saben leer y escribir, ¿qué alternativas brindará el INE, Daniel? En el caso de las personas que no saben leer y escribir, la propia ley establece la posibilidad de que éstas se puedan hacer acompañar, se puedan hacer auxiliar de alguna otra persona de su confianza, o en su defecto podrán recibir apoyo o auxilio por parte de los propios funcionarios de las mesas receptores. ¿Y qué necesita un ciudadano o ciudadana para participar en este proceso de consulta popular, Daniel? Básicamente lo que necesita, ayer en días recientes cerró ya el plazo para inscribirse al listado nominal, el listado nominal que será el definitivo para llevar un control de las personas que podrán participar en esta jornada consultiva. El único requisito es apersonarse en la mesa receptora que le corresponda y portando su credencial para votar, desde luego, e identificándose ante los funcionarios correspondientes. Bueno, es parte de la preparación. Sí, se van a empezar a repartir el próximo viernes. El que habló, bueno, pues yo quisiera tener una declaración del diputado Noroña respecto a esto, porque habló del tema, y sin embargo, bueno, la única forma de obtener algunas declaraciones de él respecto al tema que nos ocupa es esta, su canal oficial. Aquí dijo esto. Una cosa obvia. El 1 de agosto lo que se va a hacer es el juicio político a los expresidentes, y ese juicio político lo va a ejercer el pueblo de México. Punto. Quienes fuimos gobernados por esa pandilla de criminales, vamos a decir nuestra valoración. Sí quiere decir que los consideramos delincuentes y que deben ir a la cárcel y regresar lo robado. No quiere decir que los consideramos buenos presidentes. A lo mejor debería votarse uno por uno, pero yo estoy claro que los 5 en esencia representan lo mismo. Lo mismo. Entonces, es un juicio político, es un juicio del pueblo, es un juicio popular, contundente, absoluto, necesarísimo, que solo ese por sí mismo vale. Aunque no acabaran en la cárcel, que vamos a hacer que vayan a la cárcel, vamos a presionar, no está en nuestra mano, pero vamos a presionar en serio, sobre todo si se logran más de 37 millones de participantes. Por eso es que el título es: el pueblo hará juicio y justicia, porque de eso se trata. Quiero ver al Poder Judicial con esa presión popular que va a tener, además que legalmente es obligatorio respetar el resultado. Si la gente dice sí se deben ir a juicio, a ver qué juez se atreve a darles amparos, a ver qué juez se atreve a tratar de beneficiarlos con un juicio absolutorio, cuando la sentencia popular es contundentísima. Será. Entonces, ¿por qué andan diciendo? La rueda de prensa salió el tema, los que le dieron seguimiento lo habrán oído, andan diciendo que no dicen que la ley no se vota, pero que por qué no se procede. Son farsantes, porque al decir que por qué no se procede, reconocen que deben ser juzgados los expresidentes, pero saben perfectamente que son impunes y por eso dicen apliquen la ley. Son hipócritas, no tienen el valor de decir que están defendiendo
a los expresidentes. No tienen ese valor. Lo que hacen es trampa. Y entonces salen. La ley no se vota, no se va a votar la ley. Procedan si tienen elementos. Hay elementos. Hay elementos. Y si procedes, pegan de gritos diciendo que es persecución. Lo acaban de decir ayer con Miguel Alemán Magnani y sobre todo con Ildefonso Guajardo, ya salieron todos a solidarizarse. ¡Qué barbaridad! Todo nuestro apoyo, el cabeza hueca de Fox, seguro el comandante, una bola salieron ahí. Qué buen funcionario, fue un funcionario del gobierno de Peña. Entonces, la verdad, yo no sé si él se haya enriquecido inexplicablemente. Esto es producto de la corrupción. No lo sé. No conozco el expediente, no conozco sus bienes. Yo lo conozco como diputado. Como diputado ni frío ni calor. Y luego como secretario de Economía no lo merecía el suelo que lo pisaba. Bueno, es parte de lo que se habla respecto a la consulta. Es cierto, ¿cuál juez o qué magistrado podría dar un juicio absolutorio mediante la presión social? De ahí la importancia de la participación, es decir, la democracia participativa tiene una necesidad de llevarse a la práctica, porque con un juicio con una consulta vinculante, le explico, vincular una consulta a la legalidad, es decir, a la ley, requiere 37 millones de votos por el sí. Con más de esa cantidad, pues la presión sería brutal para el Poder Judicial. Es cierto, pueden darles amparos, pueden protegerlos. Dicen los medios convencionales, ¿por qué? Pues si la justicia no se vota, no es que no es la justicia, es la participación social, es un juicio político a los expresidentes, eso es cierto. Pero aparte, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque estaba prácticamente imposibilitado todo el mundo para actuar. La corrupción no era delito grave. Hoy, en esta consulta popular, se establece que sería responder por los actos de corrupción en el pasado, actos indebidos, que los medios de comunicación fueron cómplices en su momento del presidencialismo totalitario. Hoy, con que les quitan el bozal, pues no hayan qué hacer con su libertad, unos chillan, otros se burlan, otros se mofan, pero no hayan qué hacer. Tienen libertades plenas. Ahí tiene usted pues toda una serie de personajes, Riva Palacio, Loretito Broso. Por cierto, Loretito mañana se presenta ante las autoridades, pero ese es otro tema. Entonces, un juicio vinculatorio se logra con una participación copiosa. Va a haber, pues hay que buscar, porque al INE no le interesa dar a conocer los puntos estratégicos donde van a colocar las mesas receptoras de los votos. Son votos, por el sí o por el no, pero son votos. Entonces requiere una participación del 40% del padrón nominal que tiene el INE. Primera barrera, el INE, que debiera ser garante de la democracia, que debiera haber instalado las casi 160,000 casillas. Va a instalar 57,000, una tercera parte. La promoción no existe porque al INE no le interesa. Los Lorenzos andan muy molestos. No pudieron, ni con todas sus argucias, darle al PRIAN más diputaciones. No pudieron pasar por sobre el pueblo. El pueblo del que tanta mofa hacen, el pueblo bueno, el pueblo sabio. Entonces, pues es el 1 de agosto y es sí justicia y sí, pues dicen que no les podemos hacer nada. No, nosotros no, pero las autoridades van a tener que proceder, alcanzando más de 37 millones de votar por el sí. Eso corresponde a cada ciudadano. ¿Será que el Poder Judicial todavía con todo y eso los protege? Digo, porque eso los vincula a un proceso penal o a un proceso para quitarles lo robado. Interesante el tema. Por eso no se ha abordado con tanta profundidad, porque es simple. ¿Quieres que lo llevemos? Sí, sí queremos. Entonces, Poder Judicial a actuar. Se requieren 37 millones. Vamos a tener más de eso, estoy seguro, porque la sociedad sí quiere participar y son personajes nefastos de nuestro país que requieren
sentarse en el banquillo de los acusados donde nunca nadie los puso. Que los medios estuvieron a su servicio. Volaban en el avión presidencial. Eran los grandes consentidos, los dueños del chayote. ¿Se acuerda? Bueno, pues ahora van los expresidentes a juicio el 1 de agosto. Sale Félix Salgado Macedonio y dice, el INE no está haciendo nada. Félix Salgado conoce al INE porque fue víctima de las decisiones arbitrarias de un ente autónomo que debiera procurar democracia, pero es lo que menos les interesa. Les interesa el billete, ególatras y vulgares embusteros. Amigas, amigos, informadas, informados. Yo regreso más tarde, sí, con más información. Nos vemos.